Bueno, nos hemos convocado para informarles pues del lanzamiento de un proyecto. Realmente es un proyecto que empezó en julio, pero los días de ayer y antes de ayer hemos tenido lo que llama el Kick-Off Meeting, la reunión de lanzamiento con el resto de socios de un proyecto de la convocatoria del programa LIFE, dentro del programa LIFE Adaptación al Cambio Climático. Es un proyecto que se titula Adaptación al Cambio Climático a través de la gestión y restauración de los estuarios de la Unión Europea. El proyecto tiene el acrónimo de LIFE AdaptaBlus. De alguna forma trata de interaccionar esa adaptación y la parte del medio marino. Como saben, en el Instituto lideramos otro proyecto LIFE, que es el LIFE Convive, que está finalizando, ya estamos en el último año del proyecto, que tiene que ver también con estuarios y que lo que se trataba es de ver un poco la convivencia de los estuarios, de las actividades socioeconómicas, culturales, educativas que tenemos en el entorno de nuestros estuarios como elementos muy importantes para nuestra vida. En este proyecto tomamos un poco el elemento estuario como un elemento muy importante para lo que es el bienestar de nuestra sociedad, porque de alguna forma desarrollamos muchas actividades en nuestro estuario, pero tratamos de poner en valor esos estuarios por dos elementos importantes. Por un elemento que es la protección que nos ofrece y por otra parte por una serie de servicios ecosistémicos relacionados con las, vamos a decir, las comunidades vegetales principalmente, que tienen esa capacidad también de aportarnos protección y aportarnos eso que llamamos mitigación, es decir, son capaces de retener determinado tipo de elementos, como es el carbono, de cara a alguna forma paliar los efectos que estamos hoy en día teniendo con el tema del cambio climático. Bueno, el proyecto es un proyecto, como he dicho, financiado por el programa LIFE. Es un proyecto que tiene 4 socios, el Instituto Hidráulico Ambiental de la Universidad de Cantabria, la comunidad o la municipalidad de Figueira da Foz, en Portugal, el Instituto Politécnico de Leiria, que es una universidad técnica politécnica asociada muy próxima a la Universidad de Coimbra, que también participa indirectamente, y una gran ONG a nivel internacional que es The Nature Conservancy, es una de las mayores ONGs a nivel mundial. A ver un momentito, que esta presentación, lo que sea, ¿no funciona? Bueno, están aquí los socios. Bueno, el proyecto básicamente, si tenemos ahí estamos. Hacia atrás. Socios. Ahora. Ahí estamos. Bueno, la información general del proyecto, pues de alguna forma tenemos 3 regiones. Participamos 3 regiones dentro del proyecto, 3 regiones europeas que van a servir un poco de análisis. El punto del proyecto surge de esas 3 grandes regiones, una en el Atlántico, en lo que llaman la región central de la costa de Portugal, asociado al entorno de Coimbra, toda la región de Coimbra, en el que trabajaremos principalmente con un estuario, que es el estuario del Mondego, en la parte atlántica más del Cantábrico, en la región de Cantabria, en la que tenemos 3 estuarios, las marismas de Santoña, la bahía de Santander y el estuario de Ollambre. Entonces, marismas y bahía de Santander son 2 elementos que, como saben, para nosotros son muy importantes. Y el estuario de Ollambre, de alguna forma, es la conexión con el proyecto LIFE anterior, el proyecto LIFE Convive. Y luego una región en Holanda. Holanda, como saben, es un país que el tema del cambio climático y la protección costera es un elemento crítico porque viven por debajo del nivel del mar. Entonces, el sistema de protección de los polders y demás pues, es un elemento muy importante. Y lo que buscamos con esas 3 regiones es que haya diversidad, que la diversidad de elementos, de estuarios, de zonas estuarinas dentro de este proyecto de alguna forma recoja esa variabilidad. Empezamos, como he dicho antes, en julio del 2019, o sea, la fecha de inicio real fue julio del 2019, ya ha habido tareas que las hemos iniciado y estaremos pues, hasta julio de 2024, son 5 años de proyecto. El presupuesto es un proyecto de 2.193.891 euros, que es el proyecto global, es el total del presupuesto,
proyecto que está cofinanciado al 55% por parte del programa LIFE y que es una aportación una contribución de la Unión Europea de 1.103.515. De esa parte hay una parte muy importante que se queda en Cantabria y se va a trabajar con personal de Cantabria. ¿Cuáles son los principales objetivos de este proyecto? Pues tenemos el objetivo general, pues es demostrar ese potencial de la conservación y la restauración de los estuarios como medida para esa adaptación frente al cambio climático. Ese es el punto básico. Tenemos los estuarios, que son unos elementos que nos están ofreciendo eso que decimos hoy en día, los servicios ecosistémicos, y dentro de esos servicios ecosistémicos reconocemos dos, que uno es la protección costera, de cara a lo que es los efectos del cambio climático que estamos padeciendo continuamente, y por otra parte la mitigación frente al cambio climático, que es eso que es el gran reto de la sociedad frente a lo que es el cambio que se está produciendo. Entonces, para ello, lo que estamos planteando en este proyecto son 5 objetivos generales. Un objetivo inicial, que es establecer procedimientos claros y homogéneos, no porque los vayamos a desarrollar nosotros todos, sino porque hay una variedad importante de procedimientos que se utilizan en diferentes países, y tratamos de homogeneizar, de estandarizar estos procesos de evaluación de eso que hemos dicho antes, que son los servicios climáticos, los servicios ecosistémicos relacionados con los servicios hacia el clima, y frente a la resiliencia del aumento del nivel del mar. Es decir, cómo estos elementos naturales, como son los estuarios, nos protegen del cambio climático, pero al mismo tiempo a través de esa capacidad de que esos ecosistemas puedan mantenerse, puedan desarrollarse, puedan ser resilientes frente a los efectos del propio cambio climático. El segundo objetivo es un objetivo básico, que es el plantear recomendaciones técnicas para la adaptación al cambio climático. Hoy en día este proyecto confluye con proyectos que se están desarrollando dentro del Instituto y a nivel nacional en el ámbito de las estrategias de adaptación al cambio climático, que es por decirlo así, un mandato a nivel europeo y que se está desarrollando en Europa y se está trabajando ahora mismo con la Comunidad Autónoma de Cantabria también. Y entonces, pues, esas recomendaciones de alguna forma van a ser uno de los elementos, uno de los objetivos importantes de este proyecto. Vamos a tener una zona piloto, solo una. En el proyecto original pues se trabajaron varias zonas, una en cada región, pero al final pues estos proyectos son complejos de gestionar, y al final pues vamos a tener una zona de demostración que va a estar en Portugal, en el cual pues la municipalidad, el ayuntamiento, por decirlo así, en nuestros términos, de Figueira da Foz, pues tiene ya en marcha todo un proyecto de restauración en una zona del estuario del Mondego, y están ya digamos, dando los primeros pasos para poner en marcha todo ese sistema demostrativo de que la implementación de medidas de restauración y conservación de los ecosistemas tienen un efecto de adaptación al cambio climático. El cuarto objetivo, trata de explorar mecanismos financieros relacionados con cómo podemos encontrar dinero para hacer todo eso que tenemos que hacer de restauración, de conservación de estos ecosistemas, y por otra parte el lanzamiento de, vamos a decirlo, medidas innovadoras en el ámbito, ya no tan innovadoras porque se están aplicando en algunos países, medidas innovadoras en el ámbito de los seguros. Es decir, cómo podemos incorporar el elemento de los seguros a lo que es la indemnización o la protección de los sistemas que se inundan en las zonas estuarinas, y cómo incorporar todo ese tipo de elementos financieros. Y por último, un gran objetivo, que es promover lo que hoy llamamos soluciones basadas en la naturaleza. La primera idea que se nos podía haber ocurrido hace 20 años para combatir el cambio climático es recrecer los muros y tratar de tener barreras más altas frente a aquello que hoy en día vemos que, por lo que han establecido en el último informe presentado la semana pasada, que va a ser muy difícil que con barreras podamos frenar el cambio climático. Entonces tenemos que, de alguna forma, incorporar a la naturaleza en esa adaptación al cambio climático, y como tal, pues lo que se llaman hoy en día soluciones basadas en la naturaleza son el camino adecuado, y es un poco promover esta aplicación dentro del proyecto. Bueno, como ya he dicho, las zonas de estudio son las 3 que están marcadas en el mapa: la zona central de la costa portuguesa, la región de Cantabria y la región de Zeeland en Holanda. Eso no quiere decir que solo trabajemos en esas zonas, hay determinadas acciones, que veremos alguna por ahí,
van a desarrollarse en todo lo que es la costa de toda Europa, de todo el Atlántico europeo, pero principalmente vamos a utilizar estas 3 zonas como zonas piloto. Bueno, las acciones, ¿cómo vamos a desarrollar? Son 5 años de proyecto y 5 años que de alguna forma pues vienen estructurados a través de lo que es el propio programa LIFE. El programa LIFE establece 5 tipos de acciones, unas que son las acciones preparatorias, es decir, captar información, desarrollar, generar datos para luego poder actuar, las acciones de tipo de implementación, por ejemplo, lo que vamos a ver luego, que es la actuación dentro del caso de estudio en la historia del Mondego, las acciones dentro del ámbito del seguimiento, tanto de seguimiento de lo que vamos a hacer, como de seguimiento de que el dinero que invierte la Unión Europea, en este caso, en este proyecto, y del que de alguna forma cofinanciamos nosotros también con nuestro trabajo, pues llega a cumplir con unos objetivos que están planteados inicialmente. Entonces hay una serie de indicadores que tratan de definir y establecer al final del proyecto que ese éxito es cuantificable. Luego tenemos una serie de acciones de comunicación que son muy importantes en todos los proyectos del programa LIFE. La comunicación, la difusión, la sensibilización son acciones que son muy importantes, entonces tenemos varias cosas en ese ámbito. Y luego la gestión, porque somos 4 socios, no somos muchos, pero implica interacciones entre diferentes ámbitos, tanto del ámbito público como del ámbito privado, como del ámbito de las organizaciones no gubernamentales. De una forma más concreta, pues en esta diapositiva vemos cuáles son las principales acciones. Hemos sintetizado aquí las que consideramos que son las acciones más importantes. Dentro de lo que llamamos las acciones preparatorias, que son estas que aparecen aquí como acciones tipo A, pues lo primero que vamos a hacer es un cartografiado de cuáles son las áreas que son susceptibles de proporcionarnos eso que hemos dicho, servicios climáticos, servicios ambientales. Entonces vamos a trabajar en las 3 regiones. Seguramente tendremos la oportunidad de ir, en el caso de España, más allá, porque tenemos la posibilidad de la colaboración con el Ministerio y vamos a tratar de analizar todas las actuaciones que ha hecho el Ministerio en la costa española, sobre todo en la costa atlántica, básicamente, de cara a analizar cuáles son las zonas potenciales de ser restauradas, de no ser restauradas, lo que han hecho ya y sobre todo lo que tienen en previsión. Una segunda acción en el ámbito de las acciones preparatorias, pues es el análisis de esos servicios climáticos, servicios ecosistémicos climáticos, que tratan de cuantificar pues esas capacidades que tiene el medio natural, los estuarios, para adaptar y para mitigar, para adaptarnos y mitigar las condiciones del cambio climático. La tercera acción preparatoria tiene que ver con una evaluación de hasta qué punto lo que tenemos ahora mismo nos ofrece un bienestar, nos ofrece unos servicios climáticos, pero sabemos que eso va a ir cambiando, entonces tenemos la necesidad de saber hacia dónde pueden ir cambiando estos ecosistemas, porque son los que nos vamos a utilizar como protección. Entonces, saber si dentro de 10 años o de 20 años esos mismos ecosistemas van a poder proporcionar el mismo tipo de servicio o no van a tener esa capacidad porque han desaparecido o porque han migrado. La cuarta acción, pues es un elemento muy importante y es lo que decíamos antes, que es el cuello de botella inicial, que es, sabemos cuál es el riesgo asociado al cambio climático en las zonas costeras. En eso saben que el Instituto llevamos trabajando ya hace años, que estamos trabajando en toda la costa, también en zonas estuarinas, en zonas de ríos, y de alguna forma en este proyecto se trata de tener ese dato preliminar en las zonas estuarinas, cuál es el riesgo de inundación asociado a lo que pueden ser las diferentes dinámicas, entre ellas las generadas y las modificadas por el tema del cambio climático. Una vez que tenemos esas acciones preparatorias, esa información de base, con esa evaluación de riesgo, esa capacidad de los ecosistemas, lo que tenemos ahora mismo, hacia dónde pueden migrar, lo que nos ofrecen, esa cuantificación homogénea, estándar, con esas mediciones estándar, pues entonces pasaríamos a las acciones de implementación, que tenemos básicamente 4 acciones de implementación. Lo primero es esas recomendaciones técnicas, el plan de estrategias, de medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático en las 3 regiones de trabajo.
La segunda acción es trabajar en ese estuario de Mondego, en el cual pues hay acciones de restauración ambiental, de eliminación de invasoras, de construcción de diferentes infraestructuras, de valoración de hasta qué punto todo el sistema, la gente percibe que eso es un elemento de protección. La tercera acción de implementación tiene que ver con todo lo que son la capitalización de experiencias desarrolladas en otros países y continentes. Entonces, uno de los socios de Nature Conservancy, la ONG esta a nivel mundial, pues tiene una base, una plataforma de información en todo Estados Unidos de todas las acciones que se han hecho en relación con el cambio climático, buenas prácticas, acciones de restauración, etcétera, y tratamos de tener esa misma plataforma adaptada a lo que es la información a nivel europeo. Y por último, pues la última gran acción de implementación tiene que ver con esa exploración, porque no vamos a desarrollar los productos financieros, sino la exploración, un estudio exploratorio de la posibilidad de desarrollar ese seguro de inundación costera basado en la capacidad de los sistemas estuarinos, es decir, proporcionar elementos de valor, o sea, poner en valor los elementos naturales para que puedan integrarse dentro de la valoración de hasta qué punto un elemento, vamos a decir, más urbano, más asociado a infraestructuras, hoteles, etcétera, etcétera, hasta qué punto esos elementos naturales pueden ser una salvaguarda en términos del seguro que puede ser cobrado a una infraestructura hotelera, a un resort o lo que sea, ¿no? o a una ciudad. Entonces esto es un ámbito en el que se está trabajando mucho y que tiene que ver con esa posibilidad de aplicar soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, que cada vez más utilicemos nuestro entorno como un elemento que nos proporciona seguridad, que nos proporciona protección frente a esta modificación, a esta dinámica, a este proceso que es lo que denominamos cambio climático. No vamos a entrar en las acciones de comunicación y demás porque, como digo, pues esta es la primera acción de comunicación que hacemos y a lo largo de estos 5 años pues seguramente les convocaremos para ir informándoles de las diferentes acciones que vamos desarrollando. Y sin más, pues quedo a su disposición para cualquier tipo de aclaración, pregunta adicional, o lo que quiera. Muchísimas gracias.